EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos. ¿Quieres hoy encontrarte cara a cara con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres tratar personalmente con Él? Quédate con nosotros y descúbrelo. Obispo Shin, muchos han sido inspirados por medio de usted, pero ¿quién lo ha inspirado a usted?, le preguntaron a Monseñor Fulton Sheen en una ocasión. Él responde: no fue un papa, no fue un obispo, tampoco fue un sacerdote, ni siquiera una monja, fue una niña china de 11 años. Cuando los comunistas invadieron la China, un sacerdote fue arrestado en la rectoría de la iglesia, muy cerca de ella. Los comunistas entraron al templo, al santuario, profanaron el tabernáculo, sacaron del tabernáculo el copón y esparcieron las hostias en el suelo, arrojándolo y maltratándolo. Una niña que estaba al final del templo contempló toda la escena. Esperaba a esta pequeña todas las noches para poder entrar y hacer un acto de desagravio. El sacerdote que fue arrestado desde la celda contemplaba todas las noches lo que sucedía. Él sabía exactamente cuántas hostias había dejado en aquel copón profanado: 32 hostias. Cada noche la niña volaba la guardia y buscaba la forma de entrar al templo. Se postraba de rodillas, hacía 1 hora de adoración e inclinándose hasta el suelo comulgaba con su boca. En ese entonces no era lícito permitir a los laicos tocar al Santísimo Sacramento con las manos. Esta escena la contempló el sacerdote durante 32 días. En el día 32, la niña accidentalmente, después de haber hecho su hora santa, de haber hecho el acto de desagravio y de comunión, hizo un ruido. El guardia la escuchó, salió inmediatamente sobre la niña, la golpeó hasta matarla con la culata del rifle. El sacerdote, impactado y conmovido, vio aquella escena. Cuando Fulton Sheen escuchó aquella historia, prometió a Dios dedicar el resto de su vida para adorarlo en su presencia real y eucarística. Aquella niña le enseñó al obispo a que la fe debía ser más grande que el temor y el amor a la Eucaristía debía trascender todos los límites de su vida. Y es que el amor de la Eucaristía por los hombres es el amor desbordante de Dios para la humanidad, es el exceso de amor de Dios para los hombres. El mismo evangelista lo dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Y en otra ocasión dice nuestro Señor: porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues bien, el sacramento de la Eucaristía es el memorial del amor en el Calvario. El numeral 1380 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: es grandemente admirable ver cómo nuestro Señor se quiso quedar en la Iglesia de este modo singular y particular en las especies eucarísticas, puesto que Jesús iba a dejar a los suyos de forma visible en la ascensión, quiso dejar su presencia en las especies sacramentales del pan. Puesto que iba a dejar al hombre el legado de la cruz, el sacrificio de la salvación en el Calvario, quiso que todos los días el hombre renovase aquel sacrificio de amor, de entrega total. El evangelista lo dice: sabiendo que Jesús iba a dejar el mundo al Padre, amó a los suyos hasta el extremo. En efecto, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es el memorial, es el testimonio, es la manifestación de amor de Dios para el mundo,
como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí. El mismo catecismo nos explica en el numeral 1377. La Eucaristía se hace presente desde el momento de la consagración y permanece mientras subsistan las especies eucarísticas. Es por eso que nosotros, creyendo en la presencia real del Señor en la Eucaristía, hacemos un acto de adoración por medio de gestos externos como el arrodillarnos o el inclinarnos profundamente ante su presencia. El Papa Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, explica que este es esencialmente el fundamento de la adoración eucarística. La Iglesia cree que Cristo está verdaderamente real y presente en la Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están encerrados en la Eucaristía, en las especies del pan. La adoración eucarística, entonces, tiene por fundamento el creer en esta presencia verdadera del Señor. Es por tanto que el culto a la adoración no es un mero sentimentalismo, es una piedad que se fundamenta en la fe. El Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, explica que la Eucaristía es sacrificio y sacramento y se distingue de los otros en que, además de ser portadora de la gracia, contiene al autor de la misma gracia. Es por esto que la Iglesia invita a todos los fieles a que se acerquen a adorar a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía. Y mediante de esta invitación de adoración manifiesta la Iglesia la fe que tiene en creer que Él está ahí verdaderamente presente. Manifiesta además la gratitud y el culto que se merece nuestro Señor. Se quedó Jesús con nosotros en la Eucaristía para amarnos, para que nosotros nos dejásemos amar. ¿Y qué hacemos cuando visitamos al Santísimo Sacramento del altar? ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a Él? Lo mismo que hacemos cuando visitamos a un amigo, cuando desahogamos nuestras penas con una madre, cuando somos capaces de confiar nuestras enfermedades a un médico, cuando de verdad abrimos nuestra alma a ese ser que queremos. Decía San Alfonso María de Ligorio que el alma que se acerca al Santísimo Sacramento del altar para adorarle encuentra allí su descanso, su riqueza y su tesoro. Si el libro del Eclesiástico nos dice que encontrar a un amigo es encontrar una fortaleza, es encontrar un tesoro, ¿cuánto hallarán las almas que se acercan a Jesús Eucaristía en el Santísimo Sacramento del altar? Vamos entonces al Santísimo a orar, a hablar con Dios. ¿Y qué es la oración? Santa Teresita del Niño Jesús de manera simple la define. Es como una reina que tiene libre acceso al rey y puede obtener todo lo que quiere. Dice esta santa, para mí la oración es un impulso del corazón. Y es precisamente lo que el alma hace ante la presencia de Dios. Hablar con Dios de manera sencilla, como el mismo Jesús se lo dice a San Alfonso María de Ligorio. Hijo mío, para agradarme no es necesario saber mucho. Basta que me hables como le hablas a tu amigo más íntimo, con sencillez y con humildad. Los santos nos manifiestan la confianza que tenían en Dios por medio de las visitas al Santísimo Sacramento del altar. Merece Jesucristo ser amado, porque se queda allí en el sagrario. El Maestro está allí y te llama, como lo dice el Evangelio, está allí en el sagrario. En ese lugar se queda a oscuras, se queda solo, se queda esperando que lleguemos para darnos de su amor, para darnos de su gracia, para darnos de todo por cuanto necesitemos. El Santísimo Sacramento del altar porta a todas las almas todo por cuanto necesiten en este camino de santificación para ir al cielo, en este camino de combate espiritual para nosotros perseverar fielmente en nuestra vida cristiana. Debemos nosotros imitar a los santos, así como lo expresa nuestro Señor Jesús a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento,
cuando estoy expuesto en la sagrada custodia, esparzo sobre todas las almas que llegan a visitarme tantas gracias por cuanto necesiten y según la disposición con el que me van a recibir. Decía San Juan Bosco comúnmente cuando estaba con los jóvenes: ¿queréis tener muchas gracias? Entonces visitad mucho al Santísimo Sacramento del altar. ¿Queréis tener pocas? Entonces visitadlo poco. Dice el mismo santo: no hay cosa que más tema el demonio que ver a un alma que visita diariamente, aunque sea por momentos cortos, al Santísimo Sacramento del altar. El Papa Juan Pablo II, en su carta Dominici Cene, explica: la Iglesia y el mundo entero tiene necesidad del culto de la adoración eucarística. Visitemos con frecuencia al Santísimo Sacramento, dice el Papa. No escatimemos el tiempo que saquemos diariamente para ir a verle. Agrega: vayamos con una actitud de fe, con una actitud de desagravio, con una actitud de expiación por todas las faltas graves que comete la humanidad. Asimismo se lo expresó el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Este divino corazón que tanto ha amado a los hombres, que instituyó el sacramento de la Eucaristía, se quiso quedar allí para darse a la humanidad. Y cuán poco es amado. Cuántas irreverencias y olvidos sufro allí presente en la Eucaristía. Al menos tú consuélame, le pide Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Al menos tú consuela al corazón de Jesús. Que al menos tu alma sea para el Señor el descanso de su corazón. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, que supo siempre consolarle a Él, que nos ayude a valorar la presencia real y verdadera de nuestro Dios en el Santísimo Sacramento del altar. Y recuerda, Dios te quiere y te quiere feliz. En nuestra decrépita y maravillosa cultura se está extendiendo la eutanasia, una de las más claras manifestaciones de falta de esperanza. Mira este vídeo y verás cómo la unción de los enfermos es el sacramento que hemos de recuperar para devolver la esperanza a los enfermos. La secularización de nuestra sociedad, el abandono y el olvido de Dios, incluso su reclusión al mundo de las parroquias, facilita la extensión del concepto del ser humano como ser puramente corporal. Soy lo que siento, soy lo que veo, soy lo que hago. Es decir, la superficie, la imagen, el cuerpo es lo que debo cuidar para tener una vida feliz. Esta visión de la persona lleva necesariamente a vivir de una manera determinada por un Dios llamado salud. De hecho, es habitual y cada vez más extendida la expresión que tengas buena salud, eso es lo importante. Hemos olvidado que la persona es un cuerpo, claro que sí, pero no solo un trozo de carne que tiene su momento de gloria en la juventud y luego ya viene la depresión. De hecho, cada vez te encuentras con más gente de 50 años o más que pretenden seguir comportándose como si tuvieran 20 años. La forma de vestir, la forma de divertirse. Sigues viendo y cada vez más adolescentes de 50 años. Si la persona es solo cuerpo, su Dios será la salud, su templo el gimnasio, sus ritos los distintos deportes, sus pecados estar gordo, alimentarte en exceso, no hacer ejercicio, ser feo. Las personas hoy tenemos el peligro de vivir bajo la tiranía del espejo. Cada mañana es el único que te dice la verdad. Tu cuerpo parece sano, es bello o lo contrario. Hemos olvidado, y no por descuido, que somos todos cuerpos espirituales o espíritus corporales, una unidad total de cuerpo y espíritu, un cuerpo dotado de inteligencia y libertad, por tanto, con capacidad y necesidad de amar y ser amado. Y esto es universal. Esta es la condición del ser humano durante el tiempo que permanecemos en esta tierra. Aunque algunos vivan como si fueran solo cuerpo, un trozo de carne, nunca, jamás podrán separar su ser corporal de su ser espiritual, solo por enfermedad o por la muerte. Una de las consecuencias de esta composición del ser humano es la temporalidad, la finitud y la fragilidad.
de uno de los componentes esenciales, es decir, del cuerpo. Esto se manifiesta en lo que llamamos enfermedad, del latín infirmitas, que significa debilidad, lo cual choca frontalmente con la atemporalidad e infinitud del otro componente esencial del ser humano, su ser espiritual. Ojo con no caer en el dualismo, son una unidad total el espíritu y el cuerpo. De ahí la necesidad de cuidar, alimentar y proteger tanto uno como otro, para vivir de forma equilibrada, de forma humana, para vivir con esperanza real. Cuando olvidamos, como sucede en nuestra sociedad, que no somos solo cuerpos, cuando dejamos de alimentar nuestro ser espiritual, no solo crecemos deformadamente, sino que además nuestra vida se convierte en una dependencia total del nuevo Dios, la salud. Aquello que hace que mi cuerpo se mantenga bien, sin problemas. Y eso es sencillamente algo temporal, pasajero. La enfermedad o la ancianidad llegan siempre y a todos, a todos, a todos. Por mucho que avancen las ciencias biomédicas, la biotecnología, la nanomedicina, las terapias génicas, la enfermedad nunca será jamás erradicada del todo. Y siempre será, junto con la muerte, la prueba más dramática que ha de vivir el ser humano. A pesar de las dificultades que afrontamos a lo largo de la vida, familiares, económicas, profesionales, afectivas, la enfermedad llega como una dura prueba que afecta al núcleo más profundo de la persona. Una enfermedad grave hace que el ser humano experimente un misterioso proceso que, por ser independiente de su voluntad, no logra dominar. Este proceso normalmente acompañado de un dolor que termina absorbiendo toda la atención y toda la existencia del enfermo, que ve trastocada desde dentro su vida. Toda su vida, todo lo que rodea queda transformado. Tantas veces ha de ir a un hospital donde no conoce a nadie. La incertidumbre del futuro, la incapacidad de resolver la situación por sí mismo, el ensimismamiento que produce el dolor, la desaparición del ambiente habitual de la familia y otros tantos factores hacen que en el enfermo aparezca un determinado estado de ánimo, la amargura de una realidad que contradice y trunca sus aspiraciones. Se va dando cuenta, se comienza a ser realmente consciente que el Dios Salud, al que se ha adorado durante tanto tiempo, no es todopoderoso y eterno, sino más bien frágil y temporal, y por lo tanto se descubre que antes o después esa enfermedad le conducirá a la muerte. Una realidad que ya no se presenta como una idea abstracta y lejana, sino como una amenaza cercana que el enfermo debe afrontar de modo ineludible. Comienza entonces a hacerse las preguntas que quizá antes no se ha atrevido a realizar. ¿Por qué este dolor? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién aprovecha este sufrimiento? ¿Cómo acabará esto? Es en esta situación, en este contexto de la aparición de la enfermedad o de la ancianidad, donde la estructura de mi vida se tambalea hasta derrumbarse o no. Si mi vida ha sido edificada sobre la arena del Dios Salud, la enfermedad o el envejecimiento se convierten en casi un enemigo a batir o en un sinsentido, algo absurdo. En este caso, se entiende la falta de esperanza en la que cae el ser humano, y ante tal hundimiento, la única salida es la eutanasia. Que me maten porque esto no tiene ningún sentido. La esperanza se ha perdido totalmente. Qué triste terminar así tu vida. La eutanasia es el reconocimiento de la pérdida total de esperanza. Es el final de una vida edificada erróneamente sobre el frágil Dios Salud. Sin embargo, qué distinto es el planteamiento vital de quien ha edificado su vida sobre la roca de Jesucristo, que es médico de cuerpos y almas. Quien sí ha cuidado su cuerpo es importante, pero de la misma manera ha cuidado su espíritu. Ha crecido de forma armónica, ha desarrollado ese cuerpo espiritual o ese espíritu corporal. Ha alimentado tanto el cuerpo como el espíritu. Y es cuando llega la enfermedad, cuando llega el deterioro de mi cuerpo, cuando encuentro el maravilloso sacramento de la unción de los enfermos. Antiguamente llamado extrema unción. Si los sacramentos acompañan al hombre a lo largo de la vida, bautismo al nacer, confirmación al crecer, Eucaristía el alimento fundamental, la penitencia como rehacerse, el matrimonio para dar vida, el sacerdocio precisamente para administrar los sacramentos. Si en todo el proceso de crecimiento temporal los sacramentos no dejan de estar ahí conmigo, no podía faltar por parte de Dios el sacramento para el momento crucial de la enfermedad. Por la unción, los enfermos, aun padeciendo las enfermedades y los dolores que angustian tanto,
por la fe cristiana, son capaces de percibir la grandeza del misterio del sufrimiento y pueden soportar los mismos dolores con mayor fortaleza. El sacramento de la unción de los enfermos, en primer lugar, me gustaría señalar que es sacramento de vivos, sí enfermos, pero vivos y conscientes. Quizás porque se van a someter a una operación grave o porque la enfermedad puede ser grave, pero es un sacramento que no es solo para los moribundos. Para los que están a las puertas de la muerte, la Iglesia tiene previsto la Eucaristía en forma de viático. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo es semilla de vida eterna y fuerza de resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. La unción de los enfermos contiene la gracia sanante, es decir, la ayuda del Señor con la gracia del Espíritu Santo, la liberación de los pecados y una gracia de curación espiritual y física. Esta gracia de Dios es fuente de efectos humanos susceptibles de cierta experiencia psicológica: paz, confianza, consuelo, serenidad. Por eso mismo, es un error que las familias dilaten este maravilloso sacramento a los enfermos por pensar que se va a asustar el enfermo. Están privándoles del sacramento que Jesucristo nuestro Señor instituyó y que el apóstol Santiago promulgó para darles la fortaleza necesaria en esos momentos difíciles. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, dice la carta de Santiago. Es como disipar las sombras que la enfermedad extiende en lo más íntimo del ser humano con la luz de la palabra de la fe y la plegaria litúrgica, acompañadas del gesto humano de tocar al enfermo imponiéndole las manos y ungiéndole con el óleo santo. Es un sacramento que se puede recibir varias veces, como recuerda el catecismo. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debiliten. Es el sacramento que llena de esperanza al enfermo en el momento más difícil de su vida. No dudes en facilitárselo. Busca al sacerdote en el hospital, en la parroquia, donde sea, para que vaya cuanto antes a impartir este tesorazo que Jesucristo nos ha regalado. Y el enfermo te estará, nunca mejor dicho, eternamente agradecido. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Durante siglos España llevó la fe católica a cada rincón del mundo. Sin embargo, hoy en día la práctica religiosa parece declinar día a día. Nuestra fe y la cultura católica están siendo borradas de nuestra sociedad para perjuicio de las generaciones futuras. Si no actuamos inmediatamente, el alma católica de España se perderá. EWTN España se lanzó en 2020 para ayudar a difundir la palabra eterna, es decir, a Jesucristo, con el fin de fortalecer la fe e infundir esperanza y así comunicar la alegría y el orgullo de ser católico. Desde nuestro lanzamiento, miles de televidentes nos han comunicado cómo nuestros programas les han hecho crecer en la fe. Quería agradecerte por el importante y maravilloso trabajo que realizas a través de tu canal de televisión. Es una ayuda, una guía fantástica. Que Dios conceda a EWTN España muchos frutos espirituales. Nuestro objetivo es llegar a los 18 millones de hogares en España y para alcanzarlo necesitamos producir y distribuir el mejor contenido católico cada día durante todo el día. Contenido que hable directamente al alma de todos los españoles, jóvenes y mayores. Para lograr esta reevangelización necesitamos de su ayuda, tanto de sus oraciones como su apoyo financiero. EWTN fue creada por la Madre Angélica, una monja clarisa de clausura, quien siempre confió que la providencia inspiraría a la gente a ayudar dando los recursos necesarios para esta importante misión. Ayúdenos, por favor, con un donativo. EWTN España cuenta con la experiencia de más de 42 años de evangelización en los medios de comunicación en todo el mundo y tiene la capacidad y el empuje para ser un instrumento de salvación para nuestro país. Muchas gracias.
EWTN emite su programación gratuitamente y sin publicidad. Y solo se financia con donativos. Necesitamos su ayuda. Por favor, haga un donativo hoy mismo que nos permite llevar la verdad del Evangelio a todos los hogares de España. Pueden hacerlo en nuestra página web www.ewtn.es y seleccionando el botón de Ayúdanos, o remitiendo un cheque a favor de EWTN España a la calle del Lazo 4, Santo Domingo, 28120, Madrid. Muchas gracias. Déjalo, ¿no ves que está empanado? ¡Ay, qué da! Pues todos hemos utilizado alguna vez o hemos escuchado esta expresión hacia los jóvenes. Está empanado. Pues todos tenemos un hijo, una amiga, un ser querido, un familiar, un conocido, que parece que vive en otro mundo. Deciros que son las típicas personas que si está estudiando para un examen de inglés, cuando llega el examen, era el de francés. También si quedas con ellos una hora, siempre llegan más tarde. Pobrecito, habrá que llevarlo al médico, estará enfermo, ¿no? Digo yo, ¿no? Decirte, amigo, que salvo en algunos casos, necesita un tratamiento médico adecuado. La mayoría, el 99,9%, es por pereza o desinterés. Y prefieren estar viviendo en ese mundo de ilusiones y ese mundo tan feliz a tener que tomar alguna decisión importante. Prefieren no tener responsabilidad. Pero ¡voilà! Si le gusta algo, ese empanamiento desaparece. Si ha quedado con sus amigos para hacer algo que le gusta, seguro que estará a su hora o incluso estará antes. Y si ha quedado para viajar, se sabe todas las combinaciones posibles, los horarios de los trenes, de los aviones, los kilómetros de los coches, incluso los habitantes que tiene esa ciudad y los monumentos. Y si le gusta el fútbol y le gusta su equipo, se sabe hasta los jugadores del equipo contrario, aunque sea de Rusia. Pero todo ese empanamiento lo tenemos todos nosotros. En nuestro día a día, en nuestra vida. Cuando algo nos interesa, mostramos pereza o desinterés. Pero si algo nos gusta, ponemos todo nuestro empeño. Pues tú y yo también somos empanados. Cuando estamos en misa, dime alguna vez de ustedes quién no ha pensado así. Bueno, después tendré que ir al supermercado a comprar. O de otra forma. Anda, mira, ya recibió el WhatsApp que tanto estaba esperando. Menos mal, menos mal. En ese momento estamos mostrando desinterés y una falta de respeto a la celebración de la Eucaristía. Pero ese momento hay que aprovecharlo para darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Así que no somos tan diferentes como los jóvenes. Todas esas personas que tenemos en mente que están empanados. Nosotros también estamos empanados. Así que mi pregunta es, ¿la próxima vez que vayas a misa serás un empanado?